tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarnos. Llega el viernes. Qué lindo. El viernes, un día en el que vamos a relajarnos y vamos a reflexionar sobre temáticas de la cotidianidad, diría yo. Bueno, no todos los días, pero sí con cierta frecuencia, ¿no es cierto? El día de ayer, entre las mujeres, que poco a poco estamos abriendo nuestro mundo y se nos está permitiendo socializar nuestra cotidianidad y nuestra vida, se felicitaban porque era el día del orgasmo. Qué novedoso, ¿no es cierto? Mi mamá, pero ni siquiera se le ocurrió hablar de eso. Y mi abuela, yo creo que se hubiera lavado la boca antes de decirlo. Mi bisabuela, pues que ni siquiera lo tuvo, seguramente. No, y las cosas cambian. Y el mundo avanza y las mujeres hablamos con mayor naturalidad de nuestra sexualidad. Y podemos ponerle un día a un momento feliz como es el orgasmo. Pero no solamente hay que ponerle un día, hay que ponerle atención, hay que hablar de ello, hay que entender de qué se trata, porque hay un porcentaje altísimo de mujeres anorgásmicas. No sé si he dicho bien el término, está correcto. El día de hoy, para hablar del feliz día del orgasmo femenino, voy a dar la más cordial bienvenida, como siempre, a mi amiga Marinés Salazar, psicóloga, psicoterapeuta con especialidad en sexología. Bienvenida, Marinés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Siempre feliz de compartir contigo, de compartir con la comunidad que día a día te sigue y de tocar este tema que es muy importante para la salud de las personas y la salud de la mujer. ¿Estaba bien? ¿Feliz día del orgasmo? Sí, feliz día del orgasmo, aunque sea feliz, más bien debería ser feliz día de todos los orgasmos que vas a tener toda tu vida. De todo, no de uno, ¿no? No solamente cierto, un día, tienes razón. De todos los muchos orgasmos que puedes tener, que de eso vamos a hablar hoy día. La verdad es que la nueva generación a nosotros nos sorprende cada día más, y quienes tenemos la capacidad de reconocer que pertenecemos a otra época y los que tenemos la capacidad de valorar todo lo que esta nueva generación tiene, trae, rompe en esquemas, y es admirable verlos porque de verdad tienen otro chip y es un lindo chip. Está una joven psicóloga, psicoterapeuta, sistémica también, conocedora del tema, Estela Loza. Hola, Estelita, ¿cómo estás? Hola, Verónica, muy feliz de compartir el tema, muy feliz de que sea una excusa, una linda excusa entre mujeres y no solamente entre mujeres, creo que entre todos, de hablar del orgasmo como algo ya no oculto ni con prejuicios, sino de manera saludable y de manera abierta. Ayer hablaba con un varón, con un hombre, y es colega también, y le decía, a ver, ayúdame, ¿quién podemos llevar de psicólogo hombre? Y él me decía, ¿para qué pues un hombre? Y yo me puse a pensar y dije, caramba, y le pongo, porque algunos ni ubican por dónde es la cosa, entonces hay que orientarla. Y él me contesta, muchas caritas riendo, que es absolutamente cierto. A ver, señoritas y señora, ¿de esto solo tenemos que hablar las mujeres? No, es un tema de salud pública. A ver, hace 13 años un concejal en Brasil ha propuesto el Día del Orgasmo Femenino como un tema de salud sexual para las mujeres. Y es muy interesante, estaba averiguando el nombre de este concejal y es José de Arimatea. Oh, meu Deus, ya. ¿No? Es hasta bíblico. Muy bíblico el hombre, ¿no? Pero muy interesante que haya planteado, porque lo planteó como un tema de salud sexual. Primero, él a partir de unas investigaciones, ve que 3 de cada 10 mujeres no tienen un orgasmo. 3 de cada 10, es mucho. No conocen, es muchísimo. No conocen, no. O sea, nunca lo tuvieron. Sí, es como si dijeras, 3 de cada 10 mujeres nunca en su vida han estornudado. ¿No? Pero por otra parte, denuncia a partir de este día que hay intencionalidades en el mundo que evitan el placer en la mujer. Y entonces habla de algo muy fuerte que es la ablación. Lo explico. Ay. La ablación se da en algunos países del Oriente, especialmente, en África que implica también el corte del clítoris, que es el órgano eréctil y placentero por excelencia nuestra, para que las mujeres solamente seamos órganos reproductores y no tengamos placer. Que no haya un placer. Entonces, esta es la razón por la que se ha hablado de el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que nos lleva a reflexionar todo esto y nos lleva a pensar que
¿qué pasa? Que este mundo se apropia de nuestros cuerpos, se apropia de nuestros placeres y nos los quiere anular. Pero la ablación no es solamente, bueno, ha sido un hecho que toda la sociedad un poco más evolucionada ha conmocionado cuando se ha enterado que como producto de prácticas religiosas le quitaban el clítoris a la mujer, y como todos sabemos es un lugar con muchas terminaciones nerviosas y cientos, si no miles de mujeres han muerto producto de eso. ¿Puedo corregirte Por favor. Antes de que hable la Estela? Ya. No todos sabemos. No todos sabemos cierto. que el clítoris es el espacio de mayor placer. Y tal vez este momento vale la pena que reconozcamos que nosotras tenemos una genitalia bien compleja, que las mujeres no tenemos solo vagina, tenemos una vulva en realidad, que tiene unos labios mayores, unos labios menores, el clítoris, que es el órgano muy parecido al pene, de mucha sensibilidad y placer, el meato urinario por donde hacemos pis, lo recalco porque a veces en los colegios se dice las niñas tienen vagina y hacen pis por la vagina, claro. Y no el meato urinario. Entonces tenemos clítoris, meato urinario y la vagina, que si no existiera el clítoris no sería un espacio de placer. Claro. Ahorita vamos a hablar de eso. Espérame porque quiero que nos refiramos a ambos tipos de orgasmo, tanto el clitorial como el vaginal, ¿no es cierto? Si es que los existe y vamos. A ver, la ablación, sin embargo, me imagino que ustedes jóvenes la ven que no es solamente un acto físico donde te cortan el clítoris, sino que hay una ablación todos los días de nuestras vidas, una castración desde todos los ámbitos. A ver, dime de cuáles. Yo te iba a decir, pero dime tú que eres joven y que ves la vida de una manera diferente. A ver, yo lo veo así. Yo siento que hasta ahora no tenemos como ni la comodidad, pero tampoco como la apertura de tener un orgasmo pleno. Porque socioculturalmente, socioeducacionalmente y psicoemocionalmente realmente nos castran, ¿no? Nos castran tal cual. Primero porque históricamente creo que las mujeres hemos venido como a ser el objeto de placer del otro. Y entonces ya como soy objeto... Yo no tengo derecho a sentir placer. Exacto, yo no siento placer, pero tampoco me conozco. Porque como soy objeto, es como que hasta me das ciertas cosas asco, por ejemplo, el ciclo menstrual. Claro. No me gusta mucho mi cuerpo porque encima somos súper estereotipadas y creo que ahí a la mujer nos ha lastimado mucho porque ya no reconozco mi cuerpo como algo lindo, como algo, como parte de mí que merece el placer. Cierto. Y es como que ya no, en mi cabeza ya no hay espacio para pensar en eso. Entonces, ya educacionalmente nos ha recontracastrado porque no conozco mi vulva, como decía Marinés, no conozco qué es lo que me da placer, no solamente a nivel físico, sino qué es lo que me da placer con mi pareja o cómo yo me puedo dar placer. Es más, hace poco las mujeres no pensábamos que la masturbación era algo nuestro. Así es. Era solamente los varones. Exclusiva de los varones, ¿no? Marinés, yo me acuerdo haber visto una película que me quedé impresionada, no me acuerdo qué película era, pero le ponían una sábana a la mujer que se echaba, le ponían una sábana encima con un huequito. Sí. Le ponían la sábana con el huequito, que ¿dónde creen que llegaba el huequito? ¿No? Con un redondo. Y el hombre se subía sobre la mujer y la penetraba. Esa era la relación sexual. Si no me equivoco, era de los reyes o de alguna cosa por el estilo. ¿Quiénes nos han castrado en la historia de esta humanidad, querida Marinés? Dame nombre de esas instituciones específicamente que no nos han permitido hablar siquiera de nuestro orgasmo. Lo que hoy se reconoce como patriarcado viene desde la era antigua, donde se consideraba a la mujer como un objeto de reproducción, siempre se nos ha considerado así, como un objeto de exhibición también, no nos olvidemos, desde Grecia, Roma, la mujer era ese objeto. Ha cobrado muchísima más fuerza esta castración en la Edad Media, con toda la iglesia del medioevo que fue
absolutamente agresiva para la humanidad, no solamente para las mujeres. Pero particularmente ¿sí? para nosotros. Especialmente para nosotros. No solo no tienen derecho a tener orgasmos, además son unas brujas. Claro, porque si esta mujer siente placer, es obra del demonio. Sí. Porque si esta mujer genera placer, es porque es hechicera y algo demoníaco hay atrás. Porque si esta mujer lleva a pensar a este hombre, es una Eva más. Es decir, todo el medioevo nos ha castrado tremendamente. Pero hay un hito muy fuerte en la historia a principio de la era moderna, después de la reina Victoria, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la reina Victoria, que se cubría así todo para que no se vea, que es la etapa de mayor castración para mujeres y para hombres. Después de la reina Victoria. Sí, porque a partir de la reina Victoria se dice que el cuerpo es pecaminoso y hay que cubrirlo. En la historia de la sexualidad hay eventos tan graciosos como que se cubrían las patas de los pianos, ¿sí? Y hasta ahora algunos, porque tenían formas redondeadas que podían hacer pensar a los hombres en piernas de mujer. ¡Qué barbaridad! Se evitaba que un hombre coma un pollo agarrando, porque seguramente alguien más podía estar imaginando que le estaba agarrando una pierna de mujer. Se evitaba que hayan libros que tengan autores mujeres y hombres juntos, porque la gente puede imaginar un coito. O sea, todas estas... O sea, María, en vez de, oye tú, controla tu mente y aprende a ponerte límites, no. Tú deja nomás tu mente libre y que el resto del planeta se llene de límites para que tú no te actives. Sí, y como parte de esta práctica está lo que tú decías. Para tener un coito... Ahí se hablaba de la posición, hasta ahora, claro, del misionero, porque era su misión, pobrecito. Entonces había que cumplir la misión y no tenía que haber ningún Satanás que te tiente al placer. Entonces cubrías tu cuerpo para que solamente haya el orificio vaginal, ojo, no clítoris, orificio vaginal, y el varón también era castrado. Es donde más disfunciones sexuales han aparecido, porque el varón tenía que terminar lo antes posible esta misión para él tampoco tentarse. Ya, pero mientras más arriba estaban las jerarquías, más castrados eran, porque piensa en todo lo que eran las sociedades, las clases más populares. O sea, lo que hacía el rey, por ejemplo, tenían un nombre, que estas señoritas que eran como más las cortesanas, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el rey con las cortesanas? De todo. Pero la reina era una pobre mujer infinitamente castrada. La educación, la religión, ¿quiénes más nos han castrado? La historia, qué sé yo. Yo siento que ha sido modo de control. Control. ¿No? De control de nuestros cuerpos, de control de nuestros pensamientos, de qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. O sea, había muchos poderes que estaban en juego. Yo en lo que más me he puesto a pensar, por ejemplo, cuando hablamos con María Inés, donde más hubo heridas a nivel histórico, no solamente cultural, en Bolivia, ha sido a nivel sexual, ¿no? Porque yo siento que nuestras abuelas, por ejemplo, han vivido muchas violaciones, muchas violaciones. Y de ahí era como mucho dolor para la mujer y no había una posibilidad de placer tampoco. Claro. Porque la mujer era como, nuestras indígenas han sido violadas, han sido colonizadas. Desde la colonia, claro. Exactamente. Que sí. Entonces, esas heridas han ido traspasando generacionalmente. Yo siento que es así, porque ya uno se pone a pensar y dice, bueno, en nuestra época que tenemos tanta información, tenemos otro tipo de educación, las mujeres no tendrían por qué castrarse a sí mismas, ¿no ve? Pero lo hacen. Pero lo hacen. Y lo hacen con sus hijas. También. Y con sus nietas. Y les van cortando toda esa posibilidad eterna. La dictadura fue otro periodo para nosotros de infinita castración, ¿no es cierto? Sí. Y no solo acá en Bolivia. Hablemos de Europa, hablemos de Franco en España. ¿Qué le llamaban? El destape, ¿no? Porque más o menos estaban tapaditos todo ese tiempo. Se va Franco, se destapan y hasta revistas pornográficas ya había. O sea, realmente una lógica absurda. Ahora, en toda guerra, el trofeo
ha sido el cuerpo de la mujer, no la mujer, el cuerpo de la mujer. Este cuerpo que podía ser violado, que podía ser tocado, penetrado, etcétera, pero además que mostraba el sometimiento de que pasen los espermatozoides de estos llamados vencedores hacia este otro grupo. Entonces, ha sido sumamente sometedor para el cuerpo, no solamente para la historia, para el cuerpo y vida de las mujeres. Pero paradójicamente, cuando avanza la ciencia, que es cuando donde más esperamos que haya una liberación, pues la ciencia a principios de la era moderna, incluso hasta nuestros días, se alía muchas veces de las religiones. Y entonces ahí tenemos todos estos instrumentos que se han inventado para evitar las masturbaciones masculinas, ¿no? Hasta desde shocks, cuando alguien tenía que tocar su cuerpo, mucho más para las mujeres. Ahora, había una referencia histórica de un aparato que fue creado por un ginecólogo cuando la mujer tenía el caso de histeria, así lo llamaban, ¿no? De Easter, de lo que es nuestro útero. Y entonces las mujeres iban y necesitaban que haya una estimulación y que tengan un orgasmo y sí. Oiga, y todas iban en fila porque como estaban nerviosas y alteradas y todo, estaban histéricas. De ahí viene ese término tan bizarro y equivocado. Y les recomiendo, vean la película Histeria. Es muy interesante esta película porque muestra esta etapa de la vida de inicios de la modernidad. Efectivamente, las mujeres estaban como muy reprimidas, se enfermaban, iban donde el médico, hasta que uno de los médicos, que ahorita no recuerdo el nombre, lo que descubre es que al hacer el tacto vaginal y hacer el tacto vulvar, esta mujer libera en un orgasmo. Y entonces ellos no saben cómo explicar esto que le está pasando, estos espasmos que le sucede a esta mujer. Contracciones. Espasmo placentero, sin embargo, ¿no? Un espasmo placentero que extrañamente le cambia el carácter, la hace un poco más feliz, la tiene contenta y tranquila. Entonces la señora cada semana a visitar al doctor. Y fíjate cómo se pone un término de enfermedad, espasmo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente esta mujer va, sino va la otra mujer y va la otra mujer, y cuenta la historia también de la sexualidad, que quienes se dedican a practicar esto tienen tal dolor en la mano, ¿no es cierto?, por tratar de liberar. Porque ya eran muchas las pacientes, ya eran muchas las mujeres, y estos pobres estaban ya cansados. Se ilumina. Y inventa, ¿no es cierto? El vibrador. El primer vibrador que en la historia, bastante aparatoso y todo, pero fue el primer vibrador de la historia. Que era interesante porque no era como un dildo para penetrar, sino era un vibrador externo que permitía liberar las sensaciones del clítoris. Solamente entonces un clítoris. Un orgasmo clitorial. Terrible, ¿no? Para ustedes, la nueva generación, ver todas estas aberraciones del pasado. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué dices tú cuando escuchas lo que hablamos nosotras, lo que has leído? ¿Qué piensas? Uy, en muchas cosas. ¿Te da tristeza o te da ira? ¿Qué te da? Creo que en el trabajo es cuando yo lo he visto más, digamos. Me duele mucho que pese a que han pasado mucho tiempo, sigamos viviendo así, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, siento que aún, sí, liberadas, feministas, psicólogas. Ya, y todo nosotros. Y todo, tampoco logramos, o tiene que pasarnos algo muy fuerte como para lograr, sí, conocer todo tu cuerpo. Yo me acuerdo, y siempre lo cuento como anécdota hasta mis pacientes, la primera vez que me han dicho que me toque la vagina era para sacar los puntos porque yo ya había dado a luz. Y antes no se habían tocado. Y entonces nunca. Yo, eran mis ojos grandes porque nunca lo había hecho. Se había tocado. ¿No? Y ahí me cuestioné muchas cosas porque decía, ¿por qué nunca me he tocado? Y claro, nunca tampoco me han explicado. Claro. ¿No? Si bien, y al revés, te tocabas y ¿qué te decía la mamá? No hagas, cochina, no de cualquier cosa, te decían. Bueno, a mí no ha llegado a decirme eso porque, claro, yo... Un poco más moderna tu mami, pues. No, porque nunca habíamos hablado del tema, ¿no? Okay. Y eso también pienso que esta sabiduría de mujeres se tranca, se corta. No lo digo a mi hija por
temor, por vergüenza, o porque yo misma no lo he hecho, o porque no puedo imaginármelo todavía, entonces tampoco lo hablo. Pero mi hija ya tiene estas como preguntas alrededor, pero no las va a hablar tampoco con la madre, la va a hablar con otras personas. Claro, y va a recibir toda la información completamente distorsionada. No solamente distorsionada, yo siento que la información está siendo sumamente y solamente biológica. Porque sí, las jovencitas tienen ahora, digamos, cuando llegan a consultorio sí me pueden decir mucho las partes, me pueden decir cómo se llama, no sé, el pene, qué partes tiene, todo. Fisiológicamente lo saben. Pero funcionalmente no. Y no, tampoco me pueden decir cómo es de ellas su ciclo menstrual. No me pueden decir si ellas pueden elegir cómo, si van a tener paños orgánicos, si van a tener paños desechables, si van a usar copas, si van a usar tapones, porque para ellas es, no, lo que nos han dicho que son los paños higiénicos, lo que está a la mano. ¿Y por qué no hay más información de esto? Pero es que hasta yo estoy enterándome en mi vida. Qué barbaridad lo que hablan estas niñas. Por Dios, es otro mundo. Y es conocerte. Vedado para nosotras las señoras grandes, ¿no? Y esta generación que lo está abriendo. No debería ser. No debería ser, Marinés. Ahora, dice que en la India, Sí. dice que en la India las mujeres a cierta edad de las hijas ya les empiezan a enseñar inclusive ejercicios vaginales para que ellas mantengan la tonicidad, ejercicios y prácticas para que sea un sexo placentero para su pareja. Imagínate que aquí, y para ellas mismas, imagínate que aquí una mamá haga eso, pero es algo impensado, ¿no? Creo que hay cada vez más personas que se están animando a hablar. Creo que con cierta timidez hay mamás y papás que dicen, bueno, tú vas a tener una vivencia placentera, no me la cuentes todavía, o sea, todavía nos da miedo hablar de esto abiertamente, pero ya se está abriendo esta posibilidad de que tienes derecho al placer, ¿no? Cuídate para no contaminarte ni lastimarte, pero tienes derecho al placer. Pero hay algo, pero que es una última cárcel que me gustaría enfatizar. En plena era contemporánea, posmoderna, nuestra cárcel es la pornografía. A ver. Para el orgasmo, ¿no? O sea, ¿quién diría? ¿No se supone que eso se ha hecho para liberarnos? No, porque hay tal información estereotipada, comercializada, de lo que tienes que sentir y de cómo manifestarlo, que hay mucha gente que se frena. Cuento una experiencia en consultorio hace años. Una mujer me dice, doctora, yo creo que nunca en mi vida he tenido un orgasmo. Como psicólogas nosotros decimos, ¿qué te hace pensar eso? ¿No? Puede ser, pero ¿qué te hace pensar? Y ella dice, no es que no me guste, no es que no disfrute estar con mi pareja, lo disfruto realmente. Pero la otra vez hemos visto unas películas porno y yo no grito como esta señora y yo no reacciono, o sea, ¿cuándo voy a aprender a hacer esto? Entonces, nosotros jugamos mucho en terapia, ¿no? En Sinergia jugamos mucho. Y yo le digo, bueno, a ver, pero lo que pasa es que ni todas gritamos, ni gritamos todo el tiempo, y nuestros orgasmos son diferentes. Y ahí usé esta es como reír, explicación. ¿no? Hay gente que ríe muy fuerte, otros que ríen suave, otros que ríen... Yo uso la explicación del estornudo, esa la usamos mucho, ¿no? Sí, ya. O sea, es como cuando vas a estornudar. Porque liberas, ¿no? Claro. Achí, ¿no? Sí. ¡Guachú! Todo el país entera de la chu, ¿no? Y es eso, si nosotros queremos explicarle a un niño o una niña que es un orgasmo, le decimos, mira, se sienten los genitales como cuando estás por estornudar, todo tu cuerpo se prepara, y si alguien te dice, buen día, ¿no? Entonces, otra vez. Tal cual, qué bonito. Entonces, cuando tú dices, ¿listo? O de pronto dices, ¡achú! Y todos se enteran. Entonces, lo mismo, es una liberación natural de la tensión del cuerpo. Déjenme unos minutos, tengo que hacer una pausa. Si le ha parecido interesante la primera parte del programa, donde hemos hecho una referencia histórica, pues no es cierto, todo tiene un antecedente, la segunda parte le va a parecer todavía más interesante. Vamos a hablar de los tipos de orgasmos que hay, qué producen en la mujer y en el hombre fisiológicamente, en qué nos benefician, si el hombre sabe que tenemos o no lo tenemos, y muchas cositas más. Ya volvemos.